En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y experimental además. Se trata de esa preciosa ave de la naturaleza llamada colibrí. Entonces, pues siempre basados en la enseñanza del maestro, vamos a penetrar en este hermoso tema. El precioso y sagrado colibrí fue para los Tlamatinime, hombres sagrados de Anáhuac y del Mayab, el símbolo del Espíritu Santo, que como fuego sideral fecunda el cáliz de la creación. De manera que lo concebían de igual modo que la paloma para los cristianos, el ibis para los egipcios o el cisne Kalahamsa para los antiguos pueblos de Oriente, símbolos todos de la fuerza sagrada del tercer logos. En su idioma, los sabios náhuatl le denominaron Huitzilin o Huitzicilin, asociado al gran Huitzilopochtli, dios principal de los mexicas y el dios de la Xochiyauyotl, la guerra florida, o que hace florecer al corazón, es decir, la lucha interior. El poder protector para los guerreros será representado por el colibrí, ave que nació de Coatlicue. El colibrí, que en náhuatl se llama Huitzilin o Huitzicilin, literalmente espina de turquesa o espina preciosa, ya hemos dicho pues que fue una de las aves más sagradas de los antiguos mexicanos y que fue el nahual del dios Huitzilopochtli, quien siempre lo llevaba en su tocado, prendido pues de una flor que representaba el corazón. El culto a Huitzilopochtli, mago colibrí, colibrí del sur o colibrí izquierdo, es muy antiguo y profundo. Significa la transformación del alma, de la papalot divina, simbolizada por la mariposa, que por último se transformaba en el sagrado colibrí. El colibrí, en mágico ritual, cual una danza cósmica maravillosa, bebe el néctar de las flores. De igual modo, vemos que succiona el néctar de una hermosa xochitl o flor que se desprende de la mitra del Quetzalcóatl malvado que aparece en el Códice Magliabechi y en el Códice Tudela. Las flores simbolizan las virtudes y poderes del alma, y si el archillerofante y mago, el tercer logos, se alimenta de ellas, es que se revaloriza el ser en su propia obra. Su pico, cual rayo solar condensado, toma, absorbe, se alimenta directamente de las energías solares, del logos, de ese manantial de dulce ambrosía, de esas aguas de vida que le ofrece Jesús el Cristo a la samaritana, prometiéndole que si bebe de esa ardiente agua no tendrá sed jamás, pues su espíritu será saciado y colmado. Y es que cuando nosotros conectamos con nuestro Cristo íntimo, podemos finalmente ser uno con el Padre que está en secreto, pero primero debemos convertirnos en un delicado colibrí. Cuando se traduce a Huitzilopochtli como colibrí izquierdo, es porque se le relaciona con el lugar donde regresa el sol en su ruta solar, colocándose uno de cara al sur, que es el lugar asignado al Tezcatlipoca azul, Huitzilopochtli. Y dado que la mayoría de las pirámides solares tienen su cara hacia occidente, y ellas son la representación del hombre, el sur nos queda a la izquierda, lugar también más cercano al corazón, donde debe nacer el niño sol. Con justa razón dice la sabiduría antigua: No esperéis nada del oriente, sino del poniente. Es decir, sin bajar no se puede subir, sin la muerte no adviene lo nuevo. El colibrí es un símbolo por excelencia de la purificación, de lo bello, de lo delicado. Se le relaciona con Quetzalcóatl como sol naciente, es decir, como niño sol, que se representa siempre con un pequeño Huitzicilin, un colibrí. Entre los mayas existe una hermosa leyenda que nos habla de este pájaro singular, en la que se describe al colibrí entre un hálito de misterio y se le atribuye ser el portador del pensamiento de los hombres. Los mayas más viejos y sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña.
Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida. Los dioses habían creado al colibrí. Era tan frágil y tan ligera que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Entonces los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses, al verlo, se enojaron y dijeron: «Si alguien osa atrapar a algún colibrí, éste morirá». Por eso es que nadie ha visto alguna vez a un colibrí en una jaula. De esta forma, es que esta misteriosa y delicada ave ha podido llevar a cabo el encargo de los dioses. El colibrí llevará de aquí para allá los pensamientos de los hombres. En muchas tradiciones, las plumas del colibrí son atesoradas por sus cualidades casi mágicas. Se dice que el colibrí trae amor como ninguna otra medicina puede hacerlo, y su presencia trae alegría al observador. Si te desean un bien o un mal, él lo transportará. Por eso, cuando lo veas volar cerca de ti, unas veces sentirás tranquilidad, como si te pusiera una flor en el pecho. En ese caso, toma lo que trae y como luz que arde en la luz, piensa en el bien para los demás, que él llevará tu anhelo y luego vendrá a ti desde las almas de los demás. Pero cuando al revolotear cerca de ti sientas una inquietud que te punza, como si te clavara una espina en el corazón, no lo toques, pero defiéndete en pensar bien y en desear cosas buenas para todos. Sí, querido amigo, si al aparecer esta bella criatura en nuestro camino nos autoobservamos y la vemos con la profundidad de la conciencia, lo mismo que a nuestro centro emocional, descubriremos su mensaje. Entre los mayas y los aztecas, el colibrí verde y el colibrí azul eran dos de las 12 aves protectoras. Desgraciadamente, por estos tiempos en los que, entre otras muchas cosas, ya hemos perdido hasta la capacidad de asombro, ya no somos capaces de apreciar la armonía y poesía de la naturaleza, la armonía que desprende el universo entero. Ya no se conmueve nuestro corazón con las maravillas de la gran madre naturaleza. Bueno, hasta aquí la conferencia de esta noche. Damos gracias infinitas al maestro Samael, porque sin su enseñanza no nos hubiera sido posible hacer este trabajo y sus develaciones. Y también gracias pues a todos los que lo han hecho posible. Un abrazo fraternal. Ya para terminar queremos contarle una anécdota muy bonita. Resulta que en una oportunidad, habiendo estudiado este tema con el grupo, decidimos pedirle al elemental del colibrí y a los devas que rigen ese departamento que nos permitiesen enviar algún mensaje a alguna persona, mensaje de cariño, de protección, de amor, de lo que quisiéramos, a través del elemental del colibrí. Bueno, nosotros nos sentamos, hicimos la práctica de meditación y oración, y así fue, pedimos tal cosa, ¿no? Con la sorpresa que al día siguiente me llama una persona a la que yo había escogido para enviarle el mensaje. En este caso fueron dos mensajes, uno con un colibrí azul, uno con un colibrí verde, así lo especifiqué. Y pues, como les digo, para la sorpresa, al día siguiente me llama esta persona y me dice que la han visitado en la mañanita dos colibríes, uno azul y uno verde. Por lo tanto, damos testimonio de este animalito y de su servicio. Y entonces podemos en algún momento, que así lo queramos, mandar buenas vibras para las personas que queremos, para las personas que estimamos. Y también, como dice el maestro por allí, también a quienes no nos quieren. Benditos sean los seres que sí nos aman porque sí nos comprenden, y benditos sean los seres que no nos aman porque no nos comprenden.
Entonces necesitamos también, pues en algún momento dado, si queremos limar asperezas con alguien, poderle enviar un mensaje de comprensión, de cariño, para ir limando asperezas también desde ese modo. Entonces ahora nos sumiremos en meditación haciendo esta práctica a ver qué resultados puede obtener cada uno. Gracias. Bien, tomemos posición cómoda, ya sea sentados o acostados, de cúbito dorsal o como estrella flamígera. Vamos a relajar el cuerpo. Vamos a revisar que ningún músculo quede en tensión, ningún nervio. Los ojos y la boca suavemente cerrados. El ceño no tiene por qué estar fruncido. Brazos y piernas pues relajados, sueltos completamente. Y nos dice el maestro pues que no hagamos problema de esto de la relajación ni tantas parafernalias. No hagamos de eso un problema porque entonces la mente se estanca allí y no hay meditación posible. Simplemente pues dejar que nos sintamos completamente relajados, pues, sintiéndonos como en un gran espacio flotando, que no haya ningún músculo en tensión. Incluso dice el maestro en una conferencia que es mejor dormirse. Dice, aunque hay personas y escuelas que creen que no se debe uno dormir, dice, es mejor dormirse porque el cuerpo físico dormido ya no molesta. Y uno de los problemas para la concentración en la meditación es el cuerpo físico que está en tensión y ya pues por supuesto la mente. Eso sí, aclara él, lo que no debe dormirse es la conciencia. El cuerpo pues que quede relajado, que alcance la somnolencia y se duerme mejor, pero lo que no debe dormirse, dice el maestro, es la conciencia que tiene que estar atenta, como el vigía en época de guerra. Entonces relajémonos completamente, sintámonos pues flotando en un gran espacio. Revisemos con la mente el cuerpo para que estemos claros de que todo esté completamente relajado. Nuestra respiración se debe ir haciendo lenta, profunda. Igual, dice el maestro, sin tantos problemas, sino simplemente respirar profundamente, sin tantas parafernalias, dice él por allí en alguna conferencia. Nuestra concentración, nuestra atención consciente debe dirigirse al templo corazón, sentir allí la presencia, la fuerza del real ser interior. Y le decimos, Padre mío, Señor mío, Dios mío, Divino íntimo, tú que eres mi real ser interior profundo, te ruego y te suplico, en el nombre del Cristo, que lleves nuestras súplicas a los devas que dirigen el departamento elemental del colibrí, para que nos concedan la gracia de ordenar y mandar a este precioso elemental. Elemental del colibrí, elemental del colibrí, el elemental del colibrí, te ordenamos en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo, que en estos momentos lleves mi mensaje de amor, de comprensión, de fuerza, de luz, para la siguiente persona que voy a nombrar mentalmente y voy a imaginar. Llevadle pues, en el nombre del Cristo, nuestro mensaje, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. En este momento pues pensamos en esa persona, sentimos en la mente, en el corazón el mensaje, se lo entregamos al colibrí para que él cumpla su misión. Esa es la petición, la oración de la meditación. Padre mío, agradecer al bendito o a los benditos devas que dirigen el departamento elemental del colibrí por escuchar nuestras peticiones.
y que siempre se haga vuestra voluntad y no la nuestra. De aquí en adelante vamos a concentrarnos en esa preciosa ave de la naturaleza, en el precioso y misterioso y maravilloso colibrí. De aquí hasta el final, pues vamos a concentrarnos en esa avecita, a tratar de comprenderla, entender su significado que hemos escuchado en la conferencia. Y pues cada uno en la intimidad del corazón se concentra y trata pues de ahondar en este conocimiento.
Bien, pues hasta aquí hemos llegado en esta oración meditación y pues ya podemos regresar a nuestro movimiento habitual. Por su atención, gracias.